¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Pues el día de hoy les vamos a compartir el video final del Rex, el caballo maestro. Este caballo que vino a ser un parteaguas en mi vida profesional y personal y que el día de hoy quiero compartir con todos ustedes. Acompáñenme. La llegada de este caballo a mi vida, la verdad que fue un parteaguas. Le llamé yo el caballo maestro porque me vino a enseñar muchas cosas. Me enseñó que tenía yo que ser más observador, más humilde. Me acuerdo que cuando me hablaron los muchachos que tenían el problema con el caballo, yo le dije, tráetelo, aquí lo arreglamos en un ratito. ¿Y cuál ratito? O sea, fue realmente pues como ustedes vieron, fue un gran golpe, no nada más el físico, sino emocional. Entonces, híjole, se vinieron muchas cosas encima. Yo sabía que lo quería hacer, que tenía que hacer algo por este caballo. Definitivamente estaba descartada en mi mente la posibilidad de sacrificarlo, aunque yo creo que el 80% o más de la gente que vio el ataque pues coincidía en que había que sacrificarlo. Tengo un amigo de la familia de mi papá, de allá de mi pueblo, un señor de respeto, de mucho conocimiento, don Javier Gutiérrez. Me llamó y me insistió que había veces que en la vida uno como hombre, como vaquero, pues tenía que reconocer que no se podía. Y me decía, tal vez estás en ese momento con ese caballo y tendrás que decir o aceptar que con él no vas a poder hacer algo, o que no es bueno hacerlo porque está en riesgo tu vida. Sus palabras me estaban haciendo eco cada que trabajaba con él. Al principio yo lo veía al caballo y inmediatamente veía cómo se elevaba su cabeza, su cuello, y sabía que venía el ataque. Por esta razón decidí yo invitar a un grupo de expertos, amigos que me podían decir algo que tal vez yo no estuviera viendo. De esa manera invité a Juan Vendrell, un gran amigo español, que le pedí que formara parte de este grupo para ver él qué veía. Él hizo varios comentarios muy interesantes. Recuerdo que nos dijo que sería bueno volver a despertar el instinto de huida en el caballo, hacerlo otra vez, regresarlo a lo básico. Me pareció una idea muy buena. Afortunadamente tenía yo aquí unos potros nuevos que apenas íbamos a iniciar y se integró perfectamente al grupo de los 3 potros y lo pudimos hacer que volviera a huir. Esa fue una aportación para mí invaluable en ese momento. Por ahí también le pedí a mi amigo el etólogo colombiano Andrés Gil que pues nos ayudara a ver qué nos podía contribuir, y también a Fabián Carabajal, amigo argentino, experto también en doma natural. Y en ese grupo surgieron cosas muy interesantes, como la que les acabo de mencionar. La verdad, ellos vieron cosas que yo había pasado por alto y pues bueno, para mí fue fundamental la ayuda de ellos. Y por otra parte, si me voy cronológicamente, me acuerdo que un día muchos me decían, amárrelo en un poste. Sí, nada más que amarrado en un poste yo estaba bloqueando su movimiento y no eran las mismas situaciones a cuando me atacó y yo necesitaba replicar el ataque. También por ahí me dijeron que lo maniara, pero de la misma manera pues no estaba replicando el ataque. Entonces hubo muchas situaciones, incluso empecé a trabajarlo a caballo, arriba del caballo,
En una ocasión sentí donde el caballo tuvo la intención de atacar. No estoy seguro si era mi miedo que yo estaba teniendo en ese momento, porque recuerdo que un día donde yo vi que el caballo quiso atacar y lo percibí, no sé si yo se lo transmití a mi caballo o mi caballo también lo vio, el vikingo. Fue algo así que yo dije, lo vimos los dos, o no sé si yo se lo transmití a mi caballo, pero se percibió donde el caballo quiso atacar. Después pues se me hizo una buena idea, si le amarraba una pata, condicionarlo a poderlo controlar de esa pata, y entonces tratándolo de presionar, 2 veces me quiso atacar y dije, eso es lo que yo estaba buscando, que no me llegue, pero que sí se parezca a la situación en la que él se activaba. Entonces para mí eso fue fundamental. Poco a poco fuimos avanzando, yo en él y él en mí. Digo esto porque para mí la parte emocional fue fuerte, me generó un miedo. Era con él, porque yo seguía trabajando caballo, los demás caballos, pues como siempre digo, bien, pero cuando me acercaba a él y lo tenía de frente, el caballo me generaba miedo. Y me acuerdo yo como cuando en la primaria algún muchacho te pega, te golpea, pues le agarras miedo, y así era algo parecido. Cuando al caballo lo miraba de frente, sentía que se iba a venir encima. Ha sido, como les digo, un proceso donde yo he tenido un crecimiento emocional, un crecimiento profesional, y por eso lo he llamado Rex, el caballo maestro. Estamos aquí para ver el avance que tiene el caballo Rex. Es un caballo que se empezó a domar a partir de hace 2 meses, el cual respondía a una presión y tenía un comportamiento agresivo. Son 2 meses que hemos visto un avance muy considerable, a lo cual reconocemos el trabajo que ha hecho el señor David Alonso y nos sentimos muy complacidos. Y básicamente es un caballo que realmente en la universidad estamos muy interesados en él para los servicios que nos pueda dar dentro de la universidad. La seguridad que debía lograr con el caballo era poder, pues para mí, cumplir con los 3 fundamentos de mi filosofía, que son comunicación, confianza y respeto. La comunicación no existía con el caballo. Él, cualquier interacción con el humano la veía como una agresión. Cuando él se elevaba su nivel de estrés, inmediatamente era ataque. No había confianza tampoco. Entonces van juntos las 2 cosas. No puede haber comunicación sin confianza o confianza sin comunicación. Entonces para mí era bien importante empezar de cosas muy sencillas a construir esos 2 elementos. La parte del respeto es respetar su integridad como caballo, hacerlo sentir caballo, que aunque todas las personas que me decían por ahí que lo sacrificara, que le dejara caer un leño arriba, que me dijeron muchas cosas en los videos que por ahí estuvimos subiendo, yo sabía que por ahí no era. O sea, ante todo es un animal que merecía respeto, que merece respeto. Así como uno pide respeto, los caballos también, o cualquier animal, merece respeto. Entonces yo tenía que respetar su integridad, su miedo, y trabajar en función de lo que les acabo de mencionar. Entonces hice cosas muy sencillas que les quiero mencionar, que les quiero mostrar. Me auxilié de algo que para muchos es conocido, ya en otras situaciones lo he utilizado, que es el uso del refuerzo positivo, el uso del clicker. Entonces utilizamos como refuerzo alimento y el sonido del clicker. Van a ver enseguida cómo funciona. Así empezamos con cosas muy sencillitas. Observen cómo el caballo se va a empezar a mover para uno, para otro lado, y él empezó a entender, o sea, cosas tan sencillas y tan pequeñas, el caballo las empezó a entender, y ahí empecé a construir un puente de comunicación. Aquí el caballo
Estoy escondido, no me ve, no me ve, no me ve. Él se ponía muy nervioso cuando no me veía. Entonces, lo primero es, quiero que desplace los posteriores hacia allá. Que cruce la pata una sobre la otra. Entendió lo que le pedía, viene el premio. Ahí está, algo muy básico, que se desplace, que mueva los posteriores. Siempre en un caballo, como es un ser presa, siempre tenemos que tener el control de los posteriores. Entonces para mí era muy importante desde abajo poder tener ese control del caballo. La parte de la confianza. A la mayoría de los caballos que no conocen esto que para nosotros es una pelota, les causa mucho temor, mucho terror. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir la confianza. Por ahí también no se dejaba tocar muy bien las patas, las manos con dificultad te las daba, las patas no muy bien, se quería defender tirando patadas. Logramos que dejara de hacerlo precisamente con el clicker. Lo estuvimos sometiendo a varios estímulos y pues con el único propósito de ganar confianza. Por ahí muchas personas me dicen, ¿y siempre va a andar con el premiecito? No, esto es temporal. Incluso ya para muchas cosas ya no lo utilizamos. Pero mientras yo quiera seguir enseñándole algo nuevo al caballo, para mí esta es mi principal arma. Siempre trabajo con una lona azul. Hoy estoy utilizando una lona roja. Acuérdense que el caballo no generaliza, entonces el utilizar una de otro color posiblemente está haciendo que el caballo reaccione diferente. De menos a más, mientras él reciba un premio y vea que de esto viene premio, vamos a ir ganando en el terreno de la confianza.
Sin embargo, hay algo que al caballo lo sigue activando, le sigue causando sorpresa. No sé si escucharon, no sé si logró ver un suspiro donde el caballo acaba de relajarse, y es el uso de la soga. En días pasados, hace 3 días, hoy es lunes, el viernes pasado recibimos una llamada, llegaron ahí a una de mis redes, y del equipo de quien me lleva las redes me avisan que hay una persona que dice que él había amansado a Rex. Entonces le digo, ¿le pediste el número? Me dice, sí. Dice, sí, aquí lo tenemos. Le mandé un mensaje que me interesaba mucho hablar con él, y me dice que a él es actualmente un cabo militar. Creo que me dijo que en el 2015 le había tocado trabajar, iniciar este caballo y que había sido un caballo muy complicado, muy reparador, y que había atacado a 2 compañeros. Entonces el caballo, mi duda era siempre si había sido en la universidad quien había recibido en primera instancia el caballo cuando llegó a la universidad, o venía desde allá, desde la hacienda Santa Gertrudis. Esta persona me aclaró que desde allá el comportamiento se había generado desde la doma. Yo le pregunté que si había sido golpeado el caballo, y me dice esta persona, me dice, el caballo nunca fue golpeado. Y entonces mi siguiente pregunta fue, entonces ¿cómo lo marcaron? Tiene marcas de fuego, o sea, se quemaron. Me dice, pues a la antigua. ¿Y cómo es a la antigua? Me dice, los compañeros eran pues de la vieja guardia, gente que hacía las cosas de manera muy tradicional, y pues para errarlos, para marcarlos, pues se tenían que lazar, se tenían que potrear en un palo, en un bramadero. Entonces, pues cómo no queremos que esto cause un impacto en el caballo. O sea, ¿qué recuerdo le traerán cuando se castró, cuando se marcó? Definitivamente, aunque me digan que no hubo violencia, al haber usado esta herramienta de una manera inadecuada, pues generó ese trauma. El caballo se llamaba el Álamo. Me dijo hasta el código, el caballo en la parte trasera tiene una A, 1 y un 20. Me dijo perfectamente la numeración que traía el caballo, y me dijo que ahí se había quedado. Le digo, ¿y por qué lo soltaron? ¿Por qué lo dejaron venirse en ese lote de caballos y no advirtieron pues del comportamiento de este caballo? Me dice, porque pues se fue quedando, y tal vez como el criadero militar tiene mucha rotación de personal, pues a alguien se le olvidó de este antecedente de este caballo, y pues se vino en el grupo, y fue que llegó con nosotros este caballo que acá lo bautizamos como el Rex. El día del ataque estaba yo precisamente hablando a la cámara, levanté la soga así, la aventé. No me pasó por la cabeza que el caballo iba a tener una reacción ante mis movimientos, porque no conocía el antecedente. Quiero que observen lo que va a suceder cuando yo me acerque con el caballo y empiece como a remolinear. El caballo ya lo trabajé, ya bajó, ya no se eleva el nivel de estrés como anteriormente. Sin embargo, obsérvenlo. Ya el caballo empezó a activarse. Ya se puso en modo defensa. Él empezó, sacó la cabeza, la quiso guardar donde empieza su estrés, y me empezó a querer dar el posterior. Va a empezar a querer ahorita donde eleva su nivel de estrés, empieza a querer defecar. Les platicaba ahorita detrás de cámaras que recién que lo traíamos a trabajar al caballo, su estrés era tanto que en una sesión defecaba o estiércolaba hasta 10 veces. Ese es el nivel de estrés que le genera una soga al Rex. Y este fue el motivo que desencadenó el ataque de aquella ocasión. El proceso la verdad que como caballo, como la parte de hacerlo caballo de silla, no es un caballo de rienda, no es un caballo deportivo, es un caballo
pues no sé, creo que cercano a los 600 kilos. Es un caballo como para trabajo, entonces esa parte no nos ha dado complicación. Rodrigo ha sido el encargado de, él es el que va por él, el que lo ensilla, el que me ayuda trabajándolo. La clave ha sido hacerlo todo con mucho cuidado. Entonces la parte de ensillar y hacerlo de manejo ya montado no ha sido problema. El problema fue el inicio, el romper con el comportamiento que él traía ya muy grabado. Algo que el caballo lo activaba era que uno moviera aquí el ronzal y levantaba la cabeza, y después de levantar la cabeza se venía encima. Al ponerle presión, al dar picadero, el caballo buscaba atacar. Oh. El caballo está nervioso, entonces necesito siempre ponerlo en paz. Ahí se aflojó un poquito. Cuando él eleva su nivel de estrés, hay que bajarlo. Oh. Esto precisamente fue lo que activó al caballo. Aquella ocasión, al pedirle cambiar de lado, el caballo atacaba, y fue un poco difícil lograr que él entendiera que cuando tú le pedías dar picadero no significaba que tenía que atacar. Aquí está el caso del Rex. Como reflexión final, yo les compartiría a todos ustedes, siempre que decimos que un caballo no sirve, primero hay que pensar que
fue lo que ocasionó que el caballo cayera en ese comportamiento que nos hace pensar que no sirve. Generalmente son caballos que han sufrido algún trauma, que a veces el caballo se quiso comunicar y no le fue posible. El caso de este caballo es un caballo súper sensible, un caballo que necesita muy pequeñas señales para atender lo que uno le pide. Él seguramente con alguna persona dio algunas señales que no fueron bien entendidas y fue tal su desesperación que su salida o su reacción ante esa desesperación fue atacar. De ahí en adelante la primera reacción siempre fue la opción que para él le había estado dando resultado, que era el ataque donde ya se acababa la presión y lo dejaban en paz. Entonces, afortunadamente, poco a poco hemos podido revertir ese comportamiento. Le falta mucho al caballo. Para mí lo importante era ponerlo en sintonía, como les decía al inicio, poder lograr la comunicación, la confianza para poder seguir un entrenamiento. Para mí es muy importante saber qué se va a hacer, cuál es el destino final de este caballo, porque si llegara a manos de alguien que llegue a tocar esos botones que por ahí él tiene guardados, que son los del ataque, posiblemente pudiera volver a reavivar esa conducta indeseada para nosotros. Entonces, para mí es muy importante saber qué va a suceder con él, porque carga sobre mí y sobre los dueños, en este caso la universidad, una responsabilidad que no termine en otro accidente como el que a mí me sucedió. Yo espero que este caballo les deje alguna enseñanza. A mí ya me la ha dejado, como les decía, en la parte emocional, en la parte física, en la parte mental, en la parte profesional, y espero que cuando ustedes se topen con un Rex cerca de ustedes, sepan que el comportamiento de ese caballo no es por culpa de él, sino por culpa de un humano. Hasta la próxima.